Hola a todos y bienvenidos a una nueva sección del canal. En esta ocasión traeremos tops de videojuegos o del mundo del cine. Y en esta ocasión presentaremos top 7 juegos con grandes gráficos que no están peleados con la jugabilidad en diferentes generaciones. Aquellos juegos que son maravillosos en el apartado gráfico de su generación, pero a la vez son muy buenos o geniales en su apartado jugable y han aportado algo a la industria del videojuego. Últimamente hemos visto muy buenos juegos a nivel gráfico, pero dejan mucho que desear en el apartado jugable. Tenemos exponentes como Rise, Son of Rome, o el cortísimo Order 1886, o algunos de los recientes Call of Duty. Presentaremos juegos que sean muy buenos en lo jugable y gráficamente son una genialidad para su época. Sin más, presentamos el top 7 de grandes juegos en lo gráfico y jugable. Mario 64. Todos conocemos a este gran personaje, pero ese juego fue grandioso en su época. No había ese nivel jugable tan cuidado en aquellos años y ver a Mario Bros en tercera dimensión no tenía precio. Muchos nos emocionamos al ver esos saltos y esos mundos cobrar vida en 3D, y aún después de ese estreno, muchos otros juegos trataron de emular su apartado jugable y hasta la fecha aún hay demasiados que no lo han logrado. Lo que hizo Nintendo con ese gran juego fue un parteaguas en lo jugable, y en lo gráfico tenía un muy buen nivel de detalle, ya que había muchos juegos que trataban de igualar esos polígonos, y muchos trataban de dar el salto 2D a 3D y fallaron miserablemente. Hay algunos juegos que de verdad no lo lograron en ningún sentido. ¿Alguien mencionó a PUBG? Final Fantasy VIII. Muchos dirán que no es el mejor de la serie y podrían tener razón, pero el hecho de que esté en este puesto es que hay un salto gráfico de Final Fantasy VII hacia atrás. Final Fantasy IX fue un gran juego y maravillosamente gráficamente hablando, pero fue el 8 quien sentó las bases de ese estilo gráfico más humano y menos poligonal o pixeleado como en anteriores entregas. Los escenarios, los personajes, los summons y sobre todo la calidad gráfica en sus escenas, especialmente ese gran intro con la maravillosa música de Nobuo Uematsu, hizo que cada entrega posterior de la serie tuviera casi de ley unas maravillosas cinemáticas representativas de la serie. Y esto lo podemos observar en sus más recientes entregas. Final Fantasy XIII muchos lo adquirimos por ese apartado gráfico tan maravilloso y digno de películas de animación con la promesa del regreso jugable de antaño, pero recibimos una jugabilidad muy lineal y repetitiva. Y no hablemos del último Final Fantasy, gran juego gráficamente y en lo jugable no está nada mal, y que hoy en día es la cúspide de lo que se hizo en su época con los Final Fantasy de PlayStation 1. Zelda de Wind Waker. Considerado uno de los mejores juegos de Zelda, el juego de Link fue un portento jugable y gráfico. ¿Por qué fue esto? En su anuncio y salida mucha gente pensó que sería una porquería, el estilo gráfico cambió y se volvió cartoon. Considerando las entregas pasadas, esto hizo que más personas no le tuvieran tanta buena fe. Grave error. Resultó ser un gran juego con una de las mejores historias de Zelda y un apartado gráfico que nos hizo reconsiderar los estilos, enseñándonos que no por tener unas gráficas caricaturescas carezca de una maravillosa historia y un apartado jugable de lo mejor. Ir al mar nunca fue tan grandioso y gracias a estas apuestas es que hoy en día tenemos el nuevo Zelda para Switch, considerado el mejor Zelda de la historia.
Halo. No necesita mayor explicación, pero Halo fue una gran apuesta por parte de Microsoft en su intento de competir en este mercado de consolas. Su concepto futurista fue de un gran agrado y es apartado jugable en un mundo fuera de lo común. Aliens que no son los más atemorizantes visualmente hablando, pero una historia muy madura. Fue un gran aliciente de esa época. En lo gráfico fue muy bueno, ya que representaba grandes espacios y una gran calidad que hace mucho no se había visto. ¿Y por qué está aquí? Es obvio. Su multijugador. Yo no soy muy fan de la saga Halo, pero lo que hizo este título en su multijugador fue maravilloso, y no solo para la consola de Microsoft, sino para el mundo de los videojuegos. Ya que Halo perfeccionó este apartado que en su época era muy complicado de conseguir y que hoy en día muchos se guían de ese gran logro que se mostró. Muchos dirán que antes estaba GoldenEye de 64, pero no fue hasta este título que se perfeccionó y se mostró lo que se podía hacer con un gran juego. Gráficamente fue muy bueno para su época y jugablemente tomar vehículos, las diferentes armas, todo lo que podías lograr era genial. Una banda sonora épica y una historia espacial que no veíamos en mucho tiempo. Hizo de este gran juego un estandarte de los juegos multijugador. Uncharted 2. El primer Uncharted fue muy bueno, pero no fue hasta el 2 que vimos lo que era capaz un PlayStation 3. Gráficamente hasta la fecha, en lo personal, diría que es el mejor juego gráficamente hablando de esta consola, ya que en esa época, al poner tu juego en la consola, sonaba como motor de carro a punto de explotar, esto por la exigencia que tenía este juego. Muchas consolas murieron al poner este juego, y otras sobrevivieron a duras penas, pero no negaremos que era una delicia ver a Nathan Drake en pantalla. En lo jugable marcó una época en que podíamos ver juegos de un solo jugador, enfocados precisamente a este concepto. Ya en la actualidad es muy complicado de ver esto, ya que las compañías no se arriesgan y el modelo de negocios es distinto. Pero era una aventura fabulosa y fantástica, emocionante y con una historia que Indiana Jones hoy en día envidiaría. Ver caer un edificio, saltar y disparar en un tren en movimiento, descubrir ciudades perdidas, no tenía precio. Todo esto combinado con una banda sonora de ensueño, unas gráficas hermosísimas y sobre todo una durabilidad que muchos juegos hoy en día les debería de dar vergüenza. Y sí, les estoy hablando a ustedes. Order 1886 y Rise Son of Rome hizo que Uncharted 2 sea un exponente de cómo deberían ser los juegos enfocados en un solo jugador. Grand Theft Auto San Andreas. Muchos dirían que el 5 es el mejor y no lo cuestiono, pero este título está aquí casi por la misma razón que Final Fantasy VIII. Gráficamente hay un salto enorme entre Grand Theft Auto 3 y Vice City. Este título fue más maduro en cuanto a su historia, personajes y gráficas. Ya no era poligonal ni caricaturesco, ya era más humano y real. La ciudad creció y podías hacer muchísimas cosas de interés: cortarte el cabello, hacer ejercicio, ponerte gordo, otros minijuegos que la verdad te mantenían muy entretenido y la verdad sí veías que era un gran avance a otras entregas anteriores. Todo esto aderezado con unas gráficas maravillosas y un mundo abierto que para la época era bastante grande y bastante fenomenal. Se combinó en una época en que los juegos de mundo abierto estaban surgiendo y que gracias a Rockstar y este juego dio pauta a ver lo que se podía hacer con un mundo abierto, con cosas de interés y que gráficamente era muy bueno en cuestiones de realismo. Lo conseguido en esa época fue bastante bueno considerando las limitaciones técnicas que se tenían. Así que gracias a este juego es que los mundos de mundo abierto, valga la redundancia, son lo Gears of War. Por último, este gran juego. ¿Por qué pongo el 1 y no el 2? Que para mí el 2 es el mejor de esta saga. Y es una simple razón.
pioneros de perfeccionar el sistema de cobertura. Muchos juegos antes que Gears of War ya lo habían hecho y eran aceptables, funcionaban. Pero hasta que tú mismo presionabas ese botón cerca de una cobertura, sentías esa simpleza, esa perfección de cobertura que nunca antes había sentido, y se sentía maravilloso. Al cubrirte y disparar nunca se había sentido tan orgánico, y este juego lo logró. Y hoy en día muchísimos juegos intentaron copiar y fallaron rotundamente. Gears of War, en mi opinión, nos dejó ese sistema que hoy en día es impensable no ver en un juego de acción, y más con esa perfección y elegancia que solo Epic pudo lograr. Además, aderezado con un apartado gráfico que en esa época sí podías decir, esto es un salto generacional. Y les pedías a tus papás, cómprame un 360 porque esto es la nueva generación. Una historia madura de la humanidad contra esta raza locus que tú decías, esto es grande y esto es una evolución en lo jugable, en lo gráfico, y estamos viendo el nacimiento de una nueva saga que hasta la fecha es estandarte en lo gráfico. Pero lo que más nos dejó a la industria es esa cobertura tan magistral, perfecta y deliciosa que muchos juegos envidian hoy en día. Y gracias a Epic por ese primer Gears of War que nos demostró cómo debe ser un juego vende consolas. Un tanto largo, gran jugabilidad, gran apartado gráfico, jefes, escenas memorables y una historia muy bien desarrollada que aún hoy muchas compañías no tienen esa idea de cómo debe ser un juego vende consolas. Order 1886, Rise Son of Rome, Killzone Shadowfall, Dead Rising 3, 1-2 Switch. Aprendan compañías, así es como haces un juego vende consolas. Como verán, estos juegos son grandiosos exponentes de gráfica y jugabilidad. Nos han demostrado que podemos tener grandiosos juegos sin estar peleados con alguno de estos dos aspectos de los videojuegos. Sin más, nos vemos en otro programa. Déjenos en los comentarios cuáles serían para ustedes los juegos que no están peleados en jugabilidad y gráficas, y si se nos pasó uno o para ustedes es más importante otro, déjenlo en los comentarios, compartan, suscríbanse, denle like y tengamos un debate y una discusión sobre qué juegos han sido esos exponentes muy buenos y que la verdad le han entregado cosas muy buenas a la industria. Hasta luego.